El mensaje de esta mañana se llama El que piensa, pierde. ¿Se acuerdan del sketch de Lelutier? Yo voy a leer el texto bíblico, pero quiero que ustedes estén atentos porque en algún momento alguien tiene que decir, como dijo una niñita que había hace muchos años en La Paz, Entre Ríos, y yo le dije, ¿cuántos dedos tenés vos en las manos, en las dos manos? Me dijo 10. No, le digo yo, chistes viejos de... Tenés 20 dedos. No, me dice, hija de una profesora de matemáticas, sobrina, profesora de matemáticas, re inteligente. Entonces le digo, a ver, mostrame tus deditos. Así. Vos decís que tenés... ¿Cómo está? Yo te digo que tenés 20. Ahora mira, vos decís, decí 20. 20. Decí 19. 19. No, al revés. Decí 10. Decí 9, 18, 17, 16. Y 5, 21. Y la chiquita hizo así. Siempre me acuerdo de ese. Bueno, yo espero escuchar ahora en un versículo. Voy a leer en el capítulo 3 de Génesis. Vieron que no puedo salir de Génesis, quedé empantanado. En capítulo 3 de Génesis está el relato de la caída del hombre y la mujer en el pecado, que es un texto también tan rico teológicamente, y dice así, y lo van a poder seguir, espero no tapar a nadie ahí, lo van a poder seguir ahí en el texto, en la pantalla, el mismo texto es. La serpiente, que a esta altura les recuerdo, la serpiente, después del pecado del hombre, se arrastra ahí toda la historia. Recuerden, eso es un dato raro, pero es un dato. Era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Otro dato acá, cuando Dios le dijo eso, se lo dijo a Adán, todavía no había mujer. Y uno de los comentaristas que leí dice, evidentemente Adán tenía un problema de comunicación con su mujer porque no le supo hacer entender bien lo que Dios le había dicho a él, qué es lo que se podía comer y qué no. Porque evidentemente después comieron y comieron por iniciativa de ella, que no fue la que escuchó a Dios decir van a morir. O no lo tomó en serio, no sé. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio al esposo, que también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera y cuando el día comenzó a refrescar, a la tardecita, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, así que me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Dónde está él? ¿Dónde? Es gracioso eso. Que Dios, omnipotente, omnisciente, sabio y fiel, le pregunte a Adán, ¿a dónde estás?
¿Es que Dios no sabía? ¿No es omnisciente? Y es una preguntaza esa. Porque todo el tema, si ustedes ven el relato comienza con esto y termina con la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén y cerrado del lado oriente por unos ángeles con espadas de fuego para impedir que vuelvan a entrar al jardín del Edén. Y bueno, cualquiera sea la forma de interpretar esos textos, es muy importante que veamos que el relato de la caída no es simplemente comieron y ya, sino todo un proceso que arranca con desobedecer a Dios y terminar espinas y cardos te producirá, con sudor ganará el pan todos los días de tu vida, a la mujer vas a parir con dolor tus hijos y tu deseo será para tu marido y papá, lo que es la vida normal de cualquier ser humano desde aquel entonces hasta el día de hoy, hasta hoy. No ha cambiado nada eso. Si ustedes se fijan, hay como una lógica ilógica en hagas lo que hagas, tu trabajo, hagas lo que hagas, te va a producir espinas y cardos, metafóricamente, ¿no? O sea, te va a amargar algún día, siempre. Vos decís, no, lindo porque mi hijo trabaja en un banco, ahí, aire acondicionado, camiseta, no como yo que tengo que estar al rayo del sol, picando piedra. No, cuando estás en el banco hay un día que vos decís, ¿qué hago yo acá encerrado en esta heladera artificial? ¿Por qué no puedo estar tomando sol? Como hacen los campesinos, y la vida natural y el aire puro y y el campesino diciendo, yo todo enchastrado, mugriento, un olor a caballo, a barro, ¿cuándo podría yo meterme, bañarme, piolita, mirar televisión? Siempre va a haber otro trabajo que es más descansado, más lindo, más no sé qué, que el mío. El mío, las madres que están acá hay 4 madres. Qué lindo que son los hijos, ¿no es cierto? Ay, siempre, siempre hay un punto donde ellos te van a llevar al borde de un precipicio. Y te van a hacer sentir que en cualquier momento te terminan empujando. Y vos decís, no, mi chiquito, mi amor, mi tesorito. Los hijos le traen dolor a las madres y a los padres también, pero bueno. Es la consecuencia del pecado. Vivimos a contrapelo en el mundo, porque el mundo que Dios había preparado era el jardín, pero de ahí fuimos los seres humanos expulsados. Y la pregunta de Dios es una pregunta posicional, si ustedes se fijan, dice, ¿a dónde estás? Y muchos teólogos ven en esta pregunta una pregunta de, ¿dónde te ubicás vos, Adán? ¿Qué sos vos? ¿Sos una persona que yo puedo confiarle el mundo? Le puso nombre a todos los animales, los encargó del jardín del Edén. ¿Te puedo dar esa confianza? ¿O cuando yo me doy vuelta, lo que yo te dije, lo vas a dejar de prestar atención y vas a hacer lo que a vos te parece mejor? Y esas son las 3 cosas que hay aquí, en el versículo 4. La cosa que responde a la pregunta, ¿dónde estás vos? Bueno, un lugar donde se puede estar, y es un lugar malo, es discutiendo las cosas que Dios dice. ¿Por qué comió del fruto? ¿La instrucción de Dios era clara o no era clara? ¿Daba lugar a alguna duda de que si quieren coman o no, pero después no se quejen o algo? ¿O claramente les dijo, no coman? Nosotros debemos vernos a nosotros mismos como personas que quebrantan los mandamientos de Dios descaradamente frente a Él. El pecado no es, ay, me equivoqué, perdón, bueno, cualquiera se equivoca. No, no es eso. No es una picardía, una tontería,
Dios dice blanco, yo digo negro. ¿Por qué blanco? ¿Por qué tengo que decir blanco? Siempre uso el mismo ejemplo, porque se ve que yo en mi fondo tengo un problema con eso. Perdonar a los enemigos. ¿Dice algo Dios sobre perdonar a los enemigos? ¿Los cristianos hemos perdonado a todos los enemigos? ¿Por qué? Por esta razón que tenemos que se llama pecado. El pecado no es hacer algo feo o hacer algo descortés frente de Dios. Es hacer algo contra de la voluntad de Dios. Y eso puede significar aún la aceptación de la voluntad de Dios en algo que a nosotros no nos guste. Porque si ustedes se fijan en el tema del gusto, me gusta, no me gusta, el fruto que ellos vieron les gustó. Dicen que vieron que el fruto era agradable, era lindo. Mirá qué bonito, mirá qué bonito. ¿Cómo puede ser una cosa tan bonita así y que Dios no nos deje probarla? Y esa fue la primera posición errónea de Adán y Eva, en realidad, de los dos, porque si ustedes se fijan, hay un juego ahí entre que cuando estaba Adán solo y cuando estaba con Eva y cuando que ella comió primero, pero todo el relato va por la misma línea. Una posición frente a Dios es, vos decís blanco, pero a mí me parece que está bueno el fruto, che. Está lindo, qué bueno. Sí. Segundo lugar donde una persona puede estar es en el versículo 7, donde dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Cómo resolvieron Adán y Eva el tema del pecado? Haciéndose alguna forma de ropa, algo. Si se fijan inmediatamente en el texto un poquito más adelante, dice que Dios les hizo vestidos con pieles. ¿De dónde sacaron la idea de que el pecado se podría cubrir con ropa? ¿O qué quiere decir que estaban desnudos? ¿Se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Qué significa eso? Todo el tiempo habían estado desnudos. ¿Y cuál es el problema de estar desnudos? Nosotros en nuestra teología protestante del siglo XX y pico, no tenemos muy claro lo que dice la Biblia sobre el tema de la desnudez. Y a veces nos alborota un poco la mente pensar en algunos casos que han habido personas que han estado desnudas y nosotros lo pensamos desde ahora, como ahora que es como una, ¿cómo va a andar desnudo una persona? Tiene que ser loco para andar desnudo. Pero la verdad es que abajo de la ropa, como decía un cómico hace muchos años, todos estamos desnudos. ¿Y cuál es el problema? ¿O es que Adán y Eva estaban sintiendo algo feo que les marcaba una barrera frente a Dios? Y si ese no es un pecado, una posición donde uno se pone atrás de un escudo frente a Dios. Y desde ese escudo le habla a Dios, lo alaba, le canta, lo sirve, lo adora, todo, pero con una conciencia de, ojalá que no se me caiga esto que he armado. Y hay muchas formas de armar una ropa que nos esconda de Dios, y la religión es una. Yo puedo matarme para estar en todas las reuniones, cantar, orar, ofrendar, tocar el piano, repartir folletos, tener programa en la radio, y todo eso puede, no digo que es, pero todo eso puede ser una forma de esquivar, mirarlo a Dios cara a cara, dejar que se caiga todo y por fin rendir mi vida delante de Él.
El otro versículo que quería subrayar es el 8. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Yo me preguntaba la vez pasada, se me ocurrió pensar, a nosotros, ¿nos conviene que Dios conozca todas las cosas de nuestra vida o no nos conviene? Si yo tengo un mal pensamiento, ¿Dios lo ve? Sí, mamá nos enseñó eso cuando teníamos 4 años, una cosa así. Jesús escucha la voz tiernita de un niñito. Y también sabe las intenciones del corazón. Lo sabíamos perfectamente. Si vos llegás a tener una mala idea, Dios te la está viendo. ¿Y a nosotros eso nos conviene o no nos conviene? Y como todos los planes de Dios, finalmente no hace falta pensarlo mucho, nos conviene. Porque, por ejemplo, la redención hecha por Cristo, hecho que es Dios, hecho hombre, es la de un Dios hecho hombre que sabe que aún la más mínima chispacito de su interior está conocido por Dios. Y que es así el vínculo con Dios. Que si yo quiero ser fiel a Dios, quiero andar bien con Dios, debo saber que cuando pasa una chica linda y yo la miro así, Dios me está viendo a mí viendo a la chica. ¿O no? Ni un amén, ¿eh? Me voy a hacer pentecostal para escuchar un amén. Dios sabe todo. Dios sabe cosas que nosotros todavía no sabemos. Entonces, ¿cuál es la inquietud de esta gente, Adán y Eva? Por favor, de correr a esconderse. Y a veces es patético porque uno ve cómo hay gente que corre para esconderse, para que no se note que tienen alguna cosita ahí media fuera de lugar. Entonces, los creyentes en las iglesias que se esconden en el lenguaje religioso, que la gloriosa sangre del Cordero nos libre de todo pecado y la sangre de Jesucristo nos cubra. Entonces, ese vocabulario intenta mostrar algo de lo que es Dios en realidad o intenta que a través de todo eso, yo atrás de eso quedo como una persona muy religiosa, muy espiritual. ¿Pasaba en tiempo de Jesús esto? Sí, sí. Jesús se quejó de que algunos iban al mercado, por ejemplo, y se paraban en la esquina y hacían así, levantaban las manos y se cubrían la cabeza, y entonces todo el mundo, shh, que va a orar. Entonces todos lo miraban. ¿Y para qué hacían eso? Para no perder su posición de líder religioso. Yo he luchado con eso toda mi vida, porque me parece mal. Me parece que una persona es pastor por su función dentro de la iglesia y no por cómo se viste, por ejemplo. ¿De dónde viene la idea de que una persona para tener un ministerio tiene que vestirse con ropa de ese ministerio? Cuando yo era chica, las 3 mujeres que están acá tienen pantalones. Cuando yo era chico, ninguna de las 3 hubiera tenido. ¿Por qué? Por esta idea que viene del pecado original. Que si sos una verdadera cristiana no te podés poner un pantalón que te marca todo. El que piensa que te marca todo, ese tiene podrida la croqueta. Y eso se la está viendo Dios y le está diciendo, fíjate cómo estás pensando. Estás pensando como una persona mundana. No estás pensando como Cristo. No estás pensando como Él. ¿Cómo te hubieras sentido vos si en vez de Cristo hubiera estado vos delante de la mujer tomada en el acto de adulterio? ¿Qué hubiera estado pensando? ¿Cómo hubiera estado nervioso?
Hubiera estado tartamudeando porque no sabe qué decir. La mujer samaritana, la mujer que llorando te ungía los pies, ¿cómo hubiera sentido cada gota de sus lágrimas que caían sobre tus piernas? ¿Cómo te hubieras sentido vos? ¿Y cómo se sentía Cristo? ¿Y a quién querés parecerte? ¿A Cristo o a quién? ¿O a qué? Cuando Judas vendió a Cristo por 30 piezas de plata, que era el precio estándar por un esclavo, ¿te parece que es poco o es mucho lo que él gastó? ¿Por qué? Cuando uno tiene la mente pensando, mi mente es así y funciona así, y no se da cuenta que quizá Dios está tratando de cambiarle la mente. Es lo que dice la Biblia, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente o mentalidad. Conclusión. La conclusión para mí de este mensaje es, en vez de estar en distintos lugares como Wall-E, que hay que encontrarlo en medio de la multitud, ¿dónde está Wall-E? A mí hay que encontrarme entre la multitud, ¿dónde está Dani? Ah, está allá perdido, no, está allá haciendo una campaña, no, está allá leyendo un coso, no, está allá serruchando un palo. En vez de buscarlo así, el Hijo de Dios, Dios no debería buscarlo, sino que lo debería tener siempre en su presencia, dándole gloria a Dios. Voy a usar esa palabra, dar gloria a Dios, porque es una palabra, una expresión bíblica que no conocemos mucho, que quiere decir darle a Dios el lugar propio. No hay forma de agrandar el lugar de Dios. No podemos nosotros tratar a Dios como más importante de lo que realmente es. Nosotros no podemos tratar a Dios como si fuera más, como que es más importante, como a alguien que es más inteligente de lo que realmente es. Porque Él es todo inteligente, todo lindo, todo poderoso, todo sabio, todo fiel, todo amor. Dios es amor. Dios no ama. Ama, pero porque es amor. Está en su esencia. Y mi comunión con Dios debe estar haciéndole mérito a lo que Él es. De manera que el mensaje para mí esta mañana se aplica en eso, en que yo pueda vivir mi vida en una forma que Dios y yo no tenemos que andar escondiéndonos el uno del otro, sino en perfecta comunión caminar y seguir al milímetro las cosas que Él nos dice. Si nos dice, come de todo, pero esto no, pues no lo comamos. Que Dios nos bendiga. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.